Dice, para el servicio de jubilaciones de los trabajadores de planta, dice, sin incluir a los que ocupen puestos de la cláusula 19, sin incluir a los que ocupen puestos de la cláusula 19 y no sean miembros del sindicato por tiempo ilimitado y en todo aquello que la presente cláusula sobrepase las obligaciones que asumieron las compañías en la cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo celebrada entre ellas y el sindicato el 30 de abril de 1934, las compañías constituirán un fondo de reserva para jubilaciones de acuerdo con lo que se estipula en los siguientes incisos. Está una parte de la clave. ¿A qué nos estamos refiriendo? No a todo el universo de trabajadores, a los trabajadores de planta, y dentro de ellos no a todos. Se hace una exclusión de los compañeros en cláusula 19 que no son miembros del sindicato, como también más adelante se precisa para aquellos trabajadores que no se acogen a lo que establece en la fracción sexta, retiro forzoso, es decir, que habiendo cumplido 60 años y 25 o más de servicios, la empresa los mantuvo y por lo tanto lo que ahí se eroga no corre a cuenta del Fondo de Reserva de Jubilaciones. Luego, hay otra parte, y por eso estoy haciendo la lectura desde aquí, no desde allá, porque hay que manejar documentos. Tengo a la vista la cláusula 44 que alude a esta fracción y que pocos conocen. La pueden ustedes consultar en la página web del sindicato. En la parte donde dice contratos, ahí hay una buena recopilación, por lo menos muy actualizada, de los contratos colectivos, el primero de 1932 para acá. Dice la cláusula 44, que se firmó en abril de 1934, vean la fecha, dice jubilaciones. Las compañías se obligan a jubilar a sus trabajadores amparados por este contrato de acuerdo con la siguiente tabla. Y viene una tabla como la que todos conocemos. Del lado izquierdo viene la edad, en medio una columna de año de servicios y del lado derecho, la tercera columna dice porcentaje del salario. Y dice que edad, 55 años y 30 de servicios, la jubilación es por un 75%. 50 años, pero con incapacidad, y 30 años de servicio, también la jubilación es por un 75%. 55 años de edad y 25 años de servicio, pongan atención, la jubilación es por un 65%. Y finalmente dice 50 de edad, pero incapacitados y con 25 años de servicio por un 65%. Esa es la jubilación. Lo que dice aquí nuestro contrato es que el fondo de reserva se constituye para todo aquello que sobrepase las obligaciones que asumieron las compañías en la cláusula 44. Dicho de otra manera, porque si no, no se hubiera entendido. Para más de 65 y para más de 75. ¿Qué cubre el fondo de reserva? Cubre entonces solo un 25% para el caso de los trabajadores con 55, 50 incapacitados y 30 años de servicio respectivamente, un 75%. Pero el fondo de reserva para este grupo de trabajadores, que estimo que son la gran mayoría, solamente es para el 25%. Los derechos todos son derechos adquiridos, todos, contractuales,
legales y constitucionales, como alguien ya lo comentó aquí, pero el fondo de reserva es la garantía para cubrir esa diferencia de un 25 a un 35%. Esto es relevante. Luego, la otra parte que está en el contrato es cómo se integra ese fondo, que no voy a desarrollar aquí porque es un asunto que no fácilmente se advierte a la lectura. Estamos hablando de factores, de decimales, centesimales, de milésimas, que es un factor con el que se hace el cálculo a partir de los salarios. Tampoco voy a hablar de cómo se integra y cómo se va abonando a favor de ese fondo, pero en el inciso D, les pido su paciencia, dice garantía. El fondo de reserva así constituido es propiedad de los trabajadores y tiene por objeto garantizar el pago de jubilaciones de los trabajadores de planta, nuevamente, sin incluir a los que ocupen puestos de la cláusula 19 y no sean miembros del sindicato, ni a los mayores de 60 años a que se refiere la parte final de la fracción anterior, ya la comenté, en todo aquello que la presente cláusula sobrepase las obligaciones que las compañías asumieron en la cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo del 30 de abril de 1934, que ya expliqué. Y aquí viene una parte extremadamente interesante para el análisis. Dice, pero Luz y Fuerza puede invertir el monto de ese fondo en la forma que estime conveniente. Pero Luz y Fuerza puede invertir el monto de ese fondo en la forma que estime conveniente. En caso de traspaso de Luz y Fuerza o en caso de disminución de las prerrogativas que esta cláusula consigna en favor de los trabajadores, será condición para llevar a cabo aquel o esta, está hablando del traspaso o está hablando de la disminución, que Luz y Fuerza ponga a disposición del sindicato la cantidad a que asciende el referido fondo para administrarlo libremente bajo el concepto de que solo podrá emplearlo para proveer a las diferencias de jubilaciones antes mencionadas, para proveer a las diferencias de jubilaciones antes mencionadas, es decir, de un 25 a un 35%. Y aquí viene una parte todavía más interesante y actual. En caso de liquidación o quiebra de Luz y Fuerza, este deberá asimismo poner inmediatamente a disposición del sindicato la cantidad a que asciende el citado fondo para los fines antes consignados. Y a propósito de lo que comentó Jerónimo de blindar el contrato, dice, a solicitud del sindicato, Luz y Fuerza le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones. Dicho esto, que ampara el razonamiento que voy a construir, quiero informar que en noviembre del año pasado, en febrero de este año, hicimos la solicitud correspondiente en términos de lo que establece la cláusula 64, es decir, solicitamos se nos brinde el informe al detalle de los movimientos habidos en este fondo de la cláusula 64 y por supuesto también en el fondo que se refiere a la cláusula 112, y adicionalmente también lo hicimos ya no como fondo sino como una cantidad que se sigue finalizando, que es todo lo relativo al programa habitacional, que suman muchos millones de pesos. Es decir, esta parte que comenta Jerónimo de blindar la hemos cumplido rigurosamente. Es decir, no vamos a inventar cosas que no hayamos hecho en tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier paso que demos en el terreno de demandar, como lo ha señalado nuestro compañero Eduardo Bobadilla,
cuando lo hizo en su carácter de secretario de Trabajo. Lo tenemos que hacer a partir de hechos documentados, es decir, de darle vigencia y aplicación a los derechos que nos otorga el contrato colectivo de trabajo. Entonces, para aquellos que sientan que este asunto ha sido descuidado, no es así. Hemos cumplido rigurosamente en darle aplicación y vigencia al contrato colectivo de trabajo, no solo en lo que hace a la demanda de amparo y demanda que tenemos ante la Junta y ante el Tribunal Colegiado, sino de manera específica ante las autoridades que política y administrativamente representan al liquidador de Luz y Fuerza, que son el SAE y la Secretaría de Gobernación. Estos oficios, firmados por nuestro secretario general y un servidor en mi carácter de prosecretario de jubilados, han sido debidamente formulados con el requisito ineludible del acuse de recibo en original y copias, a efecto de darle vigencia a esta parte del contrato colectivo de trabajo que dice: a solicitud del sindicato, Luz y Fuerza le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta fondo de reserva para jubilaciones. Entonces, esto me parece que para la discusión que se ha abierto es fundamental para entender el alcance, los montos, las perspectivas y sobre todo la estrategia que hemos diseñado para la defensa de nuestra cláusula 64 y 112, que por supuesto están amparadas por estos fondos. Ahora, ya ustedes escucharon en la parte relativa de la fracción séptima del 64 que Luz y Fuerza del Centro, o en este caso su liquidador, invertirá ese fondo de la manera que estime más conveniente. ¿A qué voy? A que Luz y Fuerza lo que hizo a lo largo de este periodo fue invertirlo en su activo fijo. Esta es la carátula del estado de posición financiera de Luz y Fuerza del Centro. Es la última que contamos, pero tiene un valor innegable, porque es la carátula de los estados financieros auditados, consolidados, es decir, cumpliendo rigurosamente lo que establece la contabilidad pública, que dan cuenta de lo siguiente. Al cierre del 31 de diciembre de 2008, encontramos el capítulo que se llama Reservas de Previsión Social. Ahí vienen diferentes montos en lo que hace a las reservas para jubilación, por concepto de antigüedad, de seguro de vida, y dice aquí otras reservas. El monto total de estas reservas que aparecen consolidadas aquí bajo el rubro de pasivo asciende a 102.990.378.000 pesos. Ahora, en lo que hace al valor total de la propiedad real de Luz y Fuerza del Centro, lo que encontramos aquí es una cantidad que asciende a 132.545.000 pesos. Esto es el valor contable de Luz y Fuerza del Centro a diciembre del 2008. Y en el seguimiento que hemos hecho de este asunto, todo por supuesto amparado en documentos oficiales, encontramos
que en los estados financieros de Comisión Federal de Electricidad, al cierre del 2011, al cierre de diciembre de 2011, ellos reportan como bienes en comodato, indebidamente, una cantidad que asciende también en estados financieros consolidados y auditados por las autoridades competentes de acuerdo a la cuenta pública, una cantidad de 106.496 millones de pesos. Por supuesto, esto que ellos le reconocen como propiedad, como bienes que están administrando en comodato, como Comisión Federal, con el SAI, en relación a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, hay una diferencia apreciable a la cifra que ya manejé, entre los 132.360.075.000 pesos y la cantidad que ellos reportan de 106.496 millones de pesos. ¿Se han robado más de 20 millones? No, hay una diferencia de 25.864.075.000 pesos. Aquí, por supuesto, la cantidad es extremadamente relevante y es parte de la opacidad, de la turbiedad, o como se nos hemos dicho en la mesa de gobernación, de la corrupción que ha imperado en el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Pero por más que intenten ocultar este hecho, volviendo a esta carátula, que es una carátula que tiene un valor contable y legal irrefutable, encontramos, escuchen, el capital fijo, la propiedad de Luz y Fuerza del Centro a diciembre de 2008 se integra, voy a dar cifras cerradas, el valor de nuestras plantas de generación 13.799 millones, el valor de nuestras subestaciones 238 subestaciones con un valor de 32.165 millones, el valor de las líneas de transmisión que suman miles, 10.025 millones, y el valor de las redes de distribución, que son decenas de miles de kilómetros, que son redes de distribución, asciende a 78.975 millones. Como parte del activo fijo, incorpora el valor de mobiliario en oficinas y servicios por un total de 14.018 millones. La suma de todo esto en cuentas cerradas asciende a 148.984 millones. Vean el juego de las cifras. ¿Qué va de este valor que se reconoce superior a los 148.000 millones al valor que ellos reportan de toda la propiedad de Luz y Fuerza por 132.000 millones? Aquí hay bailando más de 16.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el mecanismo que utilizan? Utilizan un recurso que es válido para efectos contables en una empresa con ciertos años de desarrollo, que es el concepto de depreciación. Pero la depreciación es un concepto contable y productivo que atiende a las necesidades desde el punto de vista de la administración a la protección de los activos, y esas partes son deducidas frente a los ingresos, frente a los gastos que cualquier empresa realiza. Pero esto es absurdo en el caso de una empresa como Luz y Fuerza del Centro, cuyo activo fijo a lo largo de más de 100 años de existencia, a la fecha, ha sido depreciado por lo menos 6 veces. ¿Qué quiere decir? Que ese concepto de depreciación
no se aplica, pero lo utilizan para reducir el valor histórico de la propiedad de Luz y Fuerza del Centro. Un dato más, todo esto son valores contables. Otra cosa es hacer un análisis del mercado de estas propiedades como se presentan actualmente. ¿Qué es eso? Es lo que hace un arquitecto cuando cualquiera de nosotros aplicó a la prestación de programa habitacional. Y si uno quiere adquirir esa casa, va el arquitecto y no hace un análisis contable, aunque pide los papeles. Va y revisa cimientos, piso, paredes, todo el estado del inmueble que se desea adquirir y le calcula, le hace un cálculo no contable, sino a valor real de esa propiedad en el entorno residencial o habitacional de que se trate. Por supuesto, si ese estudio se hiciera conforme a precios de mercado, no tendríamos los 132.000 millones de pesos que le reconocen a Luz y Fuerza del Centro a diciembre de 2008. ¿Por qué insisto tanto en estas cifras? Porque para un servidor, y yo creo que para muchos de nosotros, el problema no está en decir dónde están esos fondos y a cuánto ascienden, sino en garantizar nuestra cláusula 64 a partir de los compromisos que está establecido y que he dado lectura en la propia 64, que son: Luz y Fuerza del Centro invertirá en la forma que estime más conveniente ese fondo para garantizar la diferencia del 35 o del 25% conforme se reconoce en nuestro contrato colectivo, haciendo referencia a la cláusula 44 del contrato colectivo de 1934. ¿A dónde voy finalmente? Primero, le hemos solicitado al SAE y a la Secretaría de Gobernación el año pasado y de manera muy reciente, nos dé cuenta, a partir de la solicitud que hemos hecho, de los movimientos habidos en esos fondos, 112, cláusula 64, y no lo han hecho. En la revisión de este tema encontramos, conforme lo establece el Código Penal Federal, que se incurre en peculado cuando un servidor público hace un mal uso o malversa fondos que no le pertenecen. Y este es el tema. La negativa del SAE de darnos esa información lo coloca en una situación de peculado. Y entonces, con todo respeto a mi compañero Jerónimo, no se trata de blindar el contrato, porque se blinda el contrato, se blinda un contrato en su aplicación, en su vigencia, y es lo que hemos estado haciendo a lo largo de este periodo. Sí, dime. Adelante.